no había dormido nada, dormía muy pocas horas en el concurso. Todo el mundo dice, hay que hacer la dieta de la piña. Y yo ahora, la mujer responsable, por favor, le dice, no, comía solo piña en el concurso y es verdad. O sea, no era un dicho, era que literal yo solo comía piña y eso no le favoreció tampoco a mi salud y a mi estado mental, porque sin dormir y sin comer. En los tiempos estamos emocionados de presentarles nuestro nuevo podcast, Hablemos, un espacio creado para conectar con ustedes y explorar juntos temas de interés común con personajes que tienen mucho que contar. Para inaugurar este emocionante proyecto nos encontramos en el Hotel Radisson de Santa Cruz y nos acompaña Desiree Durán. Ella es presentadora de televisión, modelo, mamá de 4, fue Miss Bolivia 2005 y como muchos recordarán logró posicionarse en el top 10 de Miss Universo 2006. Acompáñanos en este primer episodio de Hablemos. Hablemos con Desiree Durán. Bienvenida, Desiree, muchas gracias por aceptar esta invitación en nuestro primer episodio del podcast de los tiempos Hablemos. Gracias, Cindy, estoy feliz de poder acompañarlos estrenando, inaugurando el podcast. Me alegra muchísimo que lo estemos haciendo juntos y bueno, que podamos conversar. Ahí ya estoy a disposición, lista para poder ver qué es lo que viene de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Mucha gente también te conoce, te recuerda, como lo decíamos a un inicio, eres muy recordada porque llegaste en el top 10 de el Miss Universo en el año 2006. Ay, señor. Y bueno, esperemos que ahora con nuestra representante cochabambina lo hagamos así. Sabemos que la conoces muy bien, además, a Juliana Barrientos. Sí, te cuento de que parece que nos conocemos más de lo que nos conocemos por la afinidad que logramos tener. Tuve la oportunidad de conocerla unas semanas antes del concurso. Nos encontramos justamente en un evento. Ella estaba de azafata en un evento en el que yo dirigía como maestra de ceremonia. Entonces, obviamente, nos encontramos, estuvimos conversando y fue una de esas conversaciones en las que nos perdimos completamente, porque incluso ya luego de que terminamos de conversar, oye, un momento, nosotros teníamos que trabajar. Entonces, pero hablamos de cosas muy, muy interesantes. Creo que resumimos muchas cosas en ese instante, muchas cosas importantes acerca de algo que me gusta hablar mucho en este tiempo, que tiene que ver con el propósito de vida, que por qué nosotros nos encontramos en ciertas plataformas o en ciertos lugares, unos más visibles que otros, cuál es la razón de ser. Tiene que haber un propósito detrás de todo lo que nosotros hacemos, no importa puestos, cargos, profesiones, rubros, pero hay un propósito. Entonces nosotros nos encontramos hablando de eso, acerca del propósito y que si estaba dentro de sus planes el tema del reinado, si había soñado y muchas cosas. Hablamos del mismo Olivia, bueno, que Dios iba a respaldar lo que esté encaminado en un buen propósito. Y ya cuando me tocó coronarla, jamás en la vida soñé de que esa conversación y eso que tuvimos la oportunidad de conocernos antes iba a continuar con la coronación después, porque además a mí no me corresponde coronar ni nada, recibí la invitación de Promociones Gloria y se dio. Y se volvieron a encontrar. Sí, pero además muy familiar, fue hermoso verla, poder abrazarla, entregarle la corona. Es una hermosa mujer. Sí, de hecho nosotros igual estamos muy contentos con toda su participación y con mucha expectativa, esperanzas además. Y muy preparada, bella de forma integral. Y la vamos a tener también acá en nuestros podcasts. Desiree, hablando de ese propósito también de vida, viajemos un poquito en el tiempo y vámonos a tu niñez. ¿Estás feliz? O sea, esa Desiree niña, no sé, la edad tal vez que quieras, 5, 6, 7 años, ¿está feliz con la Desiree que es ahora? Definitivamente sí. Yo creo que si me hayas preguntado esto en unos añitos atrás, todavía me he encontrado en duda. Y no te estoy hablando de muchos años. Si me hayas preguntado hace 3 años atrás, me he encontrado todavía en duda. Habían cosas pendientes todavía que continuaba cuestionando. ¿Por qué se dieron de cierta manera? ¿Por qué no aproveché ciertas cosas? Ya en esta etapa en la que me encuentro, he aprendido acerca de
de cómo todo tiene un propósito para bien, o cómo todo obra para bien dependiendo de la actitud que le pongas, dependiendo de cómo aprovechas diferentes circunstancias. Y además he entendido mucho acerca de los planes que Dios tiene, y que al final, cuando nos centramos en eso, todo nos ayuda para poder mejorar, todo nos sirve para poder escalar, para poder avanzar. Entonces, cada una de las situaciones de mi vida que he vivido, he sufrido, me he golpeado, he caído y demás, me gustan porque han formado la mujer que soy ahora, y disfruto de la mujer que soy ahora con total libertad. Gracias a Dios he aprendido en Dios a poder disfrutarme en esa libertad. Entonces yo creo que si mi niña de 6 años, que fue el momento consciente que yo tengo de empezar a soñar con el mundo de la farándula, yo me encerraba en el baño del cuarto de mi papá, que era el más privado porque estaba así detrás, escondido, y empezaba a modelar, empezaba a hablar, ensayaba las poses, las posturas, de qué perfil me quedaba mejor hablar, ensayaba las respuestas que iba a dar, me hacía grabar en esta, yo sé, generación de estos tiempos, ustedes no conocen las grabadoras con cassette, yo las conocí. Yo igual, chiquitita, y ponía el rec. Sí, en mi casa mi papá tenía una chiquitita y yo hacía que me graben para poder escuchar cómo respondía. Entonces esa niña de 6 años sí estaría muy feliz y satisfecha con esta mujer ahora. Qué lindo. Y esos errores además, creo que es una oportunidad, ¿no? Me lo decía mi psicóloga, los errores son más bien una oportunidad, y tómalos como algo para crecer, algo que te está enseñando, y que la vida nos pone a estas personas que son nuestros maestros, y ahí vemos si aprendemos de eso o si nos estamos aplazando. Claro, pero es muy doloroso, ¿no? El aprendizaje. Claro. Por eso yo creo que siempre te dicen, uno no puede aprender en zapato ajeno. Y a mí yo te digo la verdad, a mí me molestaba la frase, porque yo decía, o sea, tiene que ser uno muy necio para no escuchar un buen consejo. Claro, el consejo se escucha, se recibe, uno trata de aplicar, pero vivir esos procesos que conllevan mucho dolor, es otra historia. Y eso no lo podemos replicar y no lo podemos pasar de una persona a otra. Cada uno tiene que pasar su momento crítico, porque es lo que pule el carácter, te pule la paciencia. En mi caso me pulió en mi fe, es lo que nos enseña a valorar las cosas que damos por sentadas en nuestra vida, esos sacudones que tenemos. El hecho de que te sacudan empieza a sacar todo lo que hay dentro de uno mismo, y recién ahí vos empezás a conocerte. O sea, porque cuando todas las aguas están en calma, sí, todos somos bonitos, todos somos simpáticos y nos llevamos muy bien. Pero el tema es qué pasa cuando esas aguas son sacudidas, que sale del fondo. Y ahí recién nos enteramos de heridas, nos enteramos de rencores, nos enteramos de reacciones, y decimos, ¿y esto de dónde salió? Entonces, el poder sanar todas esas cosas y entender de que nos han ayudado para bien es un proceso doloroso. Es de cada uno. Sí, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta ser derrotado, a nadie le gusta ser humillado, a nadie le gustan esos procesos que tienen que ver con empezar desde cero o estar acabando y empezar a levantarte, pero son necesarios, nos hacen más humanos, pero además nos generan esa experiencia para poder ser mejores cada día. Nos enseñan muchas cosas que tal vez nosotros no teníamos en nuestro chip, y de repente dices, wow, soy esta persona. Y vos sabés que yo lo tuve que aprender. O sea, es como que hay cosas que vos tenés en la cabeza, las tenés en el conocimiento, están en la letra, pero ahora que te baje a tu alma y a tu corazón para asumirlas como tuyas y decidir, ok, yo voy a pasar este momento difícil y lo voy a hacer de la mejor manera. En mi caso yo decía, yo me voy a usar en el tiempo de la dificultad, porque así lo dice la palabra, que yo me encuentre en sumo gozo cuando esté atravesando diversas pruebas, porque esa prueba de mi fe va a producir paciencia, pero al final esa paciencia va a tener una obra completa en mí que me va a traer plenitud. ¿Y quién no quiere ser pleno en esta vida? Encontrarte lleno en todas las áreas, porque normalmente, y más a nosotras las mujeres, nos pasa de que nosotros nos exigimos mucho en todas las áreas. Queremos servirle a la familia, pero no solo a nuestra familia, hijos, pareja, sino que mamá, papá, hermanos, tíos, y empezamos a cargar con problemas que no nos corresponden.
y nos responsabilizamos si es que no estamos muy pendientes de todas esas situaciones. ¿Y qué pasa? Que o nos enfocamos muy bien en el trabajo y estamos cumpliendo al 100 y descuidamos los hijos. O estamos al 100 en la familia y nos sentimos frustradas porque hemos descuidado algo del trabajo y no estuvimos atentos a ese amigo y pasó un problema. Entonces, eso trae mucha frustración. Vivir pleno es poder vivir en ese equilibrio, saber que hay cosas que no vamos a poder controlar. Claro, y hay problemas de eso. lo que no nos podemos hacer cargo, pero vivir en esa plenitud tiene un precio y es justamente todas esas pruebas. Y yo lo tenía en el conocimiento, ¿sabes? O sea, yo me lo repetía. Yo me voy a gozar cuando estén las pruebas porque eso me va a traer esa plenitud que todos los seres humanos anhelamos. Pero en el momento es otra cosa. Vivirlo, claro, esa es otra cosa. El poder dominar tus emociones. Y recuerdo muy bien el día que yo decidí aprenderlo, no solo en la letra, sino también en la práctica. Fue un día que mi hijo llegó a casa y me dijo, no sirvo para nada. No quiero saber de fútbol, estoy frustrado. Era muy chiquitito. Felicito tendría unos 11 años, 10 años, cuando llegó y me dijo, no sirvo para nada. ¿Qué pasó? Hoy tuvimos un entrenamiento y nos hicieron 10 pruebas para meter gol. Mis amigos hicieron unos 3, 4, 5 goles y yo no hice uno solo, mamá. No sirvo para esto. Entonces, al segundo, nosotras que somos mamá, es como que la lógica te dice, pucha, realmente sí, le peló el niño. Pero siendo madre, entonces empezás a buscar en los cajones que tenés ahí en la cabeza y en el alma, ¿qué le digo? Esto no puede ser así como él lo está percibiendo. Él tiene que saber de que él puede dar mejores cosas. Entonces, al segundo, me acordé de toda esta charla que yo me daba, de que voy a atravesar las pruebas con sumo gozo porque esto me va a ayudar a alcanzar plenitud. Y le digo, y al segundo me sale la respuesta, pero que fue una decisión para mí. Felicidades, Ronicito, le digo, sos 10 veces más expertos que él. Porque solo en el tiempo de la derrota uno aprende cómo reacciona, uno aprende cómo está nuestro carácter y uno toma decisiones a partir de ahí de cómo voy a mejorar para que cuando me pase públicamente o cuando esté en lugares más altos yo no sea avergonzado por mi carácter, yo sepa cómo lidiar con esto. Entonces vos tenés 10 veces mayor experiencia que ellos. Ellos van a crecer y va a llegar un momento en que van a ser expuestos a eso y no van a saber cómo reaccionar, pero vos sí, porque ya lo pasaste aquí, donde todavía no sos famoso, le decía, donde todavía no sos conocido. Y ese fue el día que yo decidí, ok, lo voy a tomar a la práctica, ya no más en la letra, el hecho de que voy a gozarme en esos procesos duros que nos construyen como persona, pero también nos construyen porque uno decide ser construido. Hay gente que vive en la frustración, que vive en el lamento, que vive autocompadeciéndose de, pobrecito de mí, la vida que me tocó vivir, es que vos no conoces los padres que tuve, vos no conoces mi realidad. Todos siempre victimizándose. Sí. Y todos tenemos realidades críticas, todos. Una cosa es la pantalla, lo que uno ve, lo que se muestra. Claro que uno quiere mostrarse en su mejor versión, obviamente. Y lo hace así. Obvio, hay que hacerlo. Pero hay todo un camino recorrido por detrás. Pero eso solo depende de la actitud que uno tome en esos momentos difíciles. Y me acuerdo de una frase que la he visto justamente en redes sociales, que la compartieron muchos, además de mis amigos, que uno llega a una edad en que ya no busca la felicidad, sino busca la paz. Claro. Y estar en paz. Claro, la felicidad es así. Y peor ahorita en estas épocas, el tema de esta cosa, el teléfono, las redes, es un arma de doble filo, la verdad, porque es tan útil para estar conectados, para aprender muchas cosas, para romper límites, barreras, pero el no tener límites y barreras es peligroso cuando no está bien dirigido. Porque, ¿qué es lo que pasa en los estímulos que hay en tu cerebro con esa felicidad que uno siempre está buscando? Es un momentánea, porque es un estímulo. El estímulo no tiene permanencia. Claro. Vos no puedes vivir estimulada todo el tiempo, te vas a quemar como máquina, digamos, el cuerpo, tus emociones, todo. Y estas cosas de las redes sociales son pequeños estímulos que le dan al cerebro que te causan esa felicidad momentánea, pero como es un estímulo chiquitito de lo que dura el video o lo que dura la foto, vos querés otro y es tan fácil mover el dedo y te puedes pasar horas haciendo.
Y eso también te genera frustración a la larga cuando ya te toca vivir la vida real. Porque claro, estás acostumbrado a tener estímulos tan rápidos aquí al alcance de tu mano que no te ayudan a construir nada, no te ayudan a construir tu realidad. Solo te sirven para ese momento de felicidad. Estimulan tu cerebro, porque eso es lo que hace. O sea, científicamente eso es lo que pasa. Es un estímulo en tu cerebro que empieza a necesitar más de eso. Lo mismo cuando te haces vicioso a los dulces, al azúcar, el estímulo. Claro. Entonces querés más. Satisfacción solo tenés un segundo. Y de ahí otra vez necesitas otra vez. Y terminas enfermo. Claro. Entonces, lo mismo pasa con las redes. Entonces, esa búsqueda de la felicidad ya se ha vuelto hasta más peligrosa. Y es algo que nosotros, esta generación, tiene que ayudarle a la generación que estamos dejando para que el valor esté en otras cosas y no en esto. No en ese estímulo, no en esa felicidad momentánea, no en eso que no permanece y que no dura. Por eso tenemos altísimos índices de ansiedades, depresión, de suicidios en niños que se quieren quitar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto en este tiempo? Porque cuando les toca salir al mundo real, resulta que no encuentran estos estímulos que tienen en el teléfono. Entonces ya uno de adulto entiende, no necesito solo momentos de felicidad, yo necesito esa plenitud que me trae paz, esa estabilidad, ese lugar donde yo me pueda anclar para que pase lo que pase en este mundo, se caiga lo que se caiga, yo pueda estar firme, yo pueda estar seguro y yo pueda tener esa estabilidad que me permita seguir avanzando. Para mí fue encontrar mi identidad en Dios, de que yo soy por lo que Dios dice, no por lo que las circunstancias me hablan, no por los títulos, no por lo que me comentan en redes, ni lo bueno ni lo malo. Porque uno dice, no, hay que rechazar lo malo. Sí, pero tampoco podemos vivir de los buenos comentarios que nos hacen. Porque el día que no los tengamos, ¿qué va a pasar? O sea, otra vez nos hundimos. Entonces, yo he aprendido a sentar mi identidad y mi seguridad, mi estabilidad en realidad, en lo que Dios dice. Porque es la única forma que he encontrado de poder permanecer cuando vienen los tiempos complicados, cuando vienen las crisis, cuando atravesamos diferentes situaciones, cuando vienen las críticas, cuando, no sé, pues hay temas de trabajo, que las cosas no salen como a uno le gustaría, el tema de imagen, yo que he crecido en esto, en este mundo donde yo he crecido te enseñan de que vos tenés que estar al 100 siempre, porque el momento que pestañeas, te dormiste y alguien más nuevo entró, alguien más joven, alguien más bonito, alguien más sagaz, no sé, pues. Entonces eso te mantiene también en un estado de ansiedad constante que no es saludable, no es saludable. Entonces yo he aprendido de que, ok, mientras yo entienda que tengo un propósito de parte de Dios, yo voy a depender de lo que Dios diga de mí y voy a vivir libre de toda esta presión que hay en la sociedad, cumpliendo con lo que yo tengo que cumplir y punto. Y de eso se trata, vivir en paz, no solo de esos momentos de felicidad, pues, ¿no? Claro. Y claro, estar expuesta también a tanta gente, a muchos comentarios además, y que lo ves en el teléfono. Claro, ahora. Con la Desiree de este año, en pleno 2024, ¿hay algo tal vez que quisieras cambiar, que quisieras retroceder a un año en específico o a un tiempo, una situación en la que quisieras arreglar algo? A ver, te voy a decir una que durante años me persiguió, pero como te digo, hoy es como que forma parte de mí y si me quitaran eso, no estaría en este lugar, no estaría viviendo la vida que estoy viviendo, el regalo que Dios me ha dado en este tiempo en específico y tiene que ver con lo que sucedió después del Miss Universo. Yo siempre recordé con mucho dolor el Miss Universo. Cuando yo llegué en un estado crítico, pero mal. La gente celebraba, me estaban esperando, pero así era una cosa de no creer, de locos en el aeropuerto, de la cantidad de gente y periodistas que me estaban esperando para recibirme. Y yo venía en una condición, no solo físicamente cómo me veía, porque no quise ni cambiarme, no quise alistarme cuando salí del aeropuerto, cuando salí del hotel, en Los Ángeles. Me puse el primer pantalón jeans que encontré, que era de uno de los auspiciadores del concurso, una polera de uno de los auspiciadores y una gorra de otro de los auspiciadores, porque no quería peinarme, no quería maquillarme, no quería saber nada de la vida, porque yo sentí que salí derrotada de ese lugar. Yo iba por la corona, yo no iba por un finalista.
Entonces me mentalicé tanto en eso y no supe cómo equilibrar todo lo que viví, que viví frustrada durante muchos años con eso. Entonces cuando yo llegué aquí a Bolivia, yo recuerdo muy bien que los pilotos del avión me prohibieron bajar. Me dijeron, decirle, usted no puede bajar así, hay mucha gente esperándola. Y yo les decía... En el aspecto físico, ¿no? Claro. En la ropa, en nada. En cómo salir estaba. como una reina. Sí, o sea, no, yo era una pordiosera. Como había decidido pasar desapercibida, o sea, me sentía avergonzada. Entonces yo quería salir lo más desapercibida posible de ese hotel, pasar lo más desapercibida por ese aeropuerto hasta llegar aquí e ir a esconderme. Y ellos me decían, no, tiene que ir, vaya, me prestaron, me acuerdo, los baños de detrás del aeropuerto, conocí así varios verihuecos en el aeropuerto, y me llevaron literal obligada a que vaya y me cambie. Y fue un proceso tan doloroso cambiarme, y yo decía, ¿para qué? Yo perdí. O sea, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Eso de que se te oscurece todo y no ves ninguna salida buena. Así salí, aguanté unas cuantas entrevistas hasta que exploté y estuve como una semana en el campo porque me estaba volviendo loca, literal. Y entre la depresión y mi estado físico en el tema de salud, no había dormido nada, dormía muy pocas horas en el concurso. Todo el mundo dice, hay que hacer la dieta de la piña. Y yo ahora, la mujer responsable, por favor, les dice, no, comía solo piña en el concurso y es verdad. O sea, no era un dicho, era que literal yo solo comía piña y eso no le favoreció tampoco a mi salud y a mi estado mental porque sin dormir y sin comer y con la frustración de no haber alcanzado lo que yo quería. Entonces, cuando yo estaba esa noche del concurso en la fiesta, después del concurso, yo estaba en automático. O sea, yo estaba existiendo, queriendo ir a esconderme, pero tenía que cumplir. Entonces, siempre he tenido una lucha interna de competencia, nunca con la gente. Siempre la tuve conmigo misma, pero ha sido muy, muy fuerte porque le tenía miedo a la gente. Entonces, si yo quería hablar públicamente, yo quería todo este mundo de la farándula, imagínate con miedo a la gente. Yo, cada evento en el que participé para el Miss Santa Cruz, para el Miss Bolivia, siendo Miss Bolivia, lo hice peleando conmigo misma. Lo hice retándome. Lugares a donde yo llegaba, yo todo el camino venía mentalizándome. Yo puedo, tengo que hacerlo, la gente me va a percibir como yo me siento, yo me tengo que sentir segura. O sea, era un trabajo de terror. Entonces, una autoexigencia. Sí, entonces cuando no me voy a dejar, pero era por mí misma, digamos, no me voy a dejar por esta inutilidad que sentía, por este temor, no puede ser que el miedo me gane, peleaba con todas esas cosas. Y yo recuerdo que estando en ese after party que hicieron del Miss Universo, me pasó lo mismo, tuve que pelear y decir, no te puedes dejar por esto que te tiene tan mal. Vas a ir, vas a hacer, vas a cumplir hasta que te toque subirte a ese avión e irte. Pero aquí vas a cumplir. Y recuerdo que bajé a la fiesta y esta es la experiencia que yo durante muchos años quise cambiar, ese momento. En la fiesta era Los Ángeles, toda la Meca y todo Hollywood estaba ahí. Y había un salón de la fiesta dividido, porque obviamente estaban los VIP y estaban los mortales. Durante todo el concurso tuvimos la oportunidad de conocer artistas de diferentes rubros y en esa noche en particular habían más. Entonces recuerdo muy bien de que aparecen así como dos gorilas y me dicen, el señor Jones quiere conocerte, por favor pase a la sala, al salón VIP. Me abren el cordoncito, paso y era de película. Este hombre estaba así como en un sillón en medio de toda la fiesta y habían chicas sentadas aquí. No recuerdo bien si era que estaban sentadas en su falda o estaban hacia alrededor de los asientos. Sí, bien de película. Y se levantan las chicas y dice, y me pasa su tarjeta y me dice, te vas a quedar con nosotros, vas a empezar a tomar clases de actuación, las clases de inglés, para empezar a hacer los castings, tenés que actuar. Y yo, sí, eso es lo que quiero. Yo iba en realidad por eso. Y me acuerdo de que, ok, te recogemos a las 9 de la mañana de aquí. O sea, hicieron uso
de mi vida, digamos, ¿no? Y así decidieron. Y te seleccionaron, te eligieron. no, claro, y ya son dueños de mi vida y entonces a las 9 te recogemos y ya nos vemos. Y yo, gracias. Y me sacaron. O sea, ni siquiera me permitieron quedarme ahí. Un traguito. Y no, nada. Y salí. Y yo seguía en automático y solo quería ir a esconderme y quería volver acá para esconderme de la vergüenza que sentía de no haber ganado. Y esa oscuridad que me ganaba, esa tristeza, esa frustración que me traía así solo pensamientos de desánimo, no veía así un futuro, ni siquiera esta propuesta. Y encima mi media rebeldía, digo media ya para no ser tan drástica conmigo, que ¿cómo va a decidir este hombre por mi vida? O sea, ellos me tienen que preguntar. Entonces, todo, cuando vos tenés puestos los lentes de la negatividad, todo te va a ser negativo, todo te va a hacer daño. Así que decidí agarrar mis maletas a las 7 de la mañana e irme. No pensé en que a las 9 habían quedado de ir a recogerme, de que yo iba a actuar, de que no sé qué, ¿verdad? Y pasaron los meses y ya vino una gran polémica en mi vida porque fue cuando yo me embaracé de mi primer hijo, de Ronicito. Y fue un escándalo en todos los medios. Y yo estaba, me acuerdo, en reposo porque tenía un embarazo de riesgo. Es más, Ronicito nace cumpliendo 7 meses. Me tienen internada para que cumpla 7 meses y el niño pueda nacer. Y estando en un día de descanso, veo en la tele, estaba viendo El Príncipe del Rap y sale al final el productor y era Quincy Jones. Entonces yo dije, me hace conocido este hombre. Y me acuerdo que mi velador todavía tenía así todo el bollo de tarjetas que me habían dado en Los Ángeles, porque claro, habían productores, habían cazatalentos, agentes, había de todo. Y estaban en nuestro círculo, en los lugares donde nos llevaban y en todas partes nos entregaban tarjetas por si quieres modelar, por si quieres ir acá, por si quieres ir allá. Entonces yo empiezo a revisar las tarjetas porque me sonaba demasiado conocido este hombre y era él, el hombre que yo había visto esa noche en el concurso. Y a partir de ese momento, durante años, y aún cuando decidí entregarle mi vida a Dios, yo le cuestionaba al Señor y le decía, ¿por qué no me quedé? Si eso era lo que yo quería hacer toda mi vida. Yo soñaba con actuar y por eso decidí viajar a los concursos, por eso quería hacer. Años me pasé frustrada, rechazando la vida que tenía en ese momento porque no había alcanzado la vida que yo había soñado antes y que tuve la oportunidad. Entonces durante años le cuestionaba eso a Dios y le decía, ¿por qué no me quedé? Y la típica que uno hace de que le cuestiona a Dios por cosas que nunca le preguntó a Dios para hacer, ¿no es? O sea, no le pregunto a Dios para tomar decisiones, pero después sí lo culpo de todo lo que salió mal. Exactamente. Sí. Entonces, años me pasé con esa pregunta, hasta hace unos años atrás, que entendí esto de asumir, de aprender, de que en las manos de Dios todo ayuda para bien. Aquellos que amamos y que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, nada es para nuestro daño, para mal. Aún nuestros errores lo transforma para bien, para ese aprendizaje. Y me di cuenta de que en el estado en el que yo me encontraba, la inestabilidad que tenía en ese momento en mi vida, no sé si hubiera llegado muy lejos sin destruir mi vida. No sé si hubiera hecho lo que quería y lo que soñaba en ese lugar, es un monstruo, sin haberme destruido primero. Con todas las ofertas que hay allá afuera, con todas las propuestas, con todo lo que destruye la vida de un ser humano a causa del éxito o al precio que te toca pagar o que uno cree que tiene que pagar cuando no tenés ni tus principios ni tus valores bien arraigados en tu vida, cuando no tenés claro cuál es el propósito de tu vida, es muy fácil perderte y es muy fácil destruir tu vida. Entonces, recién, hace unos años atrás, cuando entendí eso, dije, ay Señor, gracias, porque estoy aquí, porque en ese momento no me fui, porque no sé siquiera si haya estado viva durante muchos años. En un silencio yo viví de muchos episodios de depresión que no le compartí con nadie ni con mi familia. Entonces no me quiero imaginar la magnitud de esos procesos estando en otro lugar que con todas las ofertas y propuestas que hay y con todas las cosas que se viven en este mundo. Entonces le di gracias a Dios simplemente
de que no se haya dado en ese momento y yo sigo creyendo que se puede dar. Entonces he aprendido a vivir de otra manera, pero ese fue mi momento de frustración durante muchos años y el momento que yo durante años de mi vida quise cambiar hasta hace unos 3 años, que dije, ok, gracias Señor, porque pasó así y no lo cambiaría. No. Pero sí es creyendo que esas oportunidades se pueden presentar en cualquier rato, ¿no? Sí, pero uno va generando eso también, ¿no? Claro, y es muy fuerte lo que la verdad a mí me mueve mucho porque también es fácil juzgar y gracias también a las redes sociales en lo que vamos intercambiando mensajes, pensamientos, puntos de vista, que es más libre, ¿no? Encontramos también ahí que muchos, especialmente nuestros adolescentes, consumen esta información y van generando también un tipo de tal vez aprendizaje que puede ser erróneo o que puede ser también algo bueno y más bien dar una apertura a que podamos charlar con ellos. Hay muchos temas que todavía son considerados como temas tabús que no se pueden hablar. A mí, por ejemplo, cuando hablo de menstruación, de sexo, de sexualidad, me parece natural y lo hablo hasta con mis hijos que son aún chiquititos. Yo quiero preguntarte ¿qué piensas de la menstruación? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Y cómo ha cambiado tal vez ahora con tus 2 hijas? Claro, ¿sabes qué pasa en mi entorno, en nuestro entorno familiar? Una de las cosas que, si bien tiene sus contras, dentro de los pros es que yo soy la cabeza de hogar ahora, porque no tengo pareja, no hace muchos años que con el padre de mis hijos nos separamos, entonces los niños se han criado prácticamente conmigo en casa y sin otra figura que esté dentro del seno familiar. Entonces en mi casa soy yo y mis hijos. Y eso nos ha regalado tanta libertad de que tanto mis hijas como mis hijos, o sea, es como que todo ha sido muy abierto. Es más, para que te des idea de cómo es la situación en la práctica, hasta el día de hoy en mi casa no hay llaves ni en las habitaciones ni en los baños. Porque, claro, yo corriendo en el trabajo y demás cosas, o sea, pasaba por los baños nomás ahí en la charla o entraba al baño y entre que me cambiaba la otra se estaba bañando y el otro entraba y toda la conversación giraba en torno ahí, a ese lugar, en el baño, digamos, ¿no? No había esa privacidad que uno normalmente tiene cuando vives en pareja, o sea, hay ciertas cosas que se tienen que respetar y que entiendo que son parte de un orden, de una familia. Pero como yo no convivía con mi pareja, nos habíamos separado de hace tantos años con el padre de mis hijos, entonces esa era la relación solo con mis hijos y por lo tanto el conocimiento también así de libre. Porque claro, si ellos me acompañan, si no se cierran las puertas del baño, si es más o menos reunión en común cuando uno se estaba bañando, cuando el otro estaba... Entonces, ellos conocieron en la práctica. En el día a día, o sea, esa sí era mi ventana abierta. Exactamente. Pero si es que no te pasa así en tu entorno familiar, el hacerlo desde chiquitito, no digo que ya sea tarde hacerlo con adolescentes y demás, se pueden reparar muchas cosas, se pueden sanar y restaurar muchas cosas, pero cuando lo haces desde pequeñito es tan natural que fluya. Las conversaciones más complicadas se hacen tan simples cuando empezás a hablarles de temprana edad. Mira, y si no tenés la habilidad de poder conversar porque no lo viviste en tu entorno familiar, porque esas muchas veces son las trabas que nosotros tenemos, porque en nuestras generaciones pasadas, porque en la casa nunca se habló, porque mi padre no me hablaba nunca, porque no teníamos ese tipo de conversaciones, porque eran otros tiempos y fueron criados de otra manera también. Hay mucha información, hay libros muy prácticos. Yo recuerdo que tenía un libro que te enseñaba a hablar de forma muy clara, pero muy adecuada para la edad y según la etapa que estaban viviendo tus hijos acerca de su desarrollo, no solo emocional, sino también el físico. El hablarle acerca
de las partes de su cuerpo, de los cambios que iban surgiendo, de lo que sucede en intimidad y demás. Entonces, cuando no viví esta circunstancia que a mí me tocó vivir, tenés mucho material para poder informarte, más allá de las redes, por favor, ya tenés mucho material de profesionales para poder informarte y empezar a hacerlo con los chicos. Pasa lo mismo cuando querés comunicarte con tus hijos, habla, eso es importante, y querés hablar de la noche a la mañana y es incómodo, porque es algo que es no natural para tu entorno, porque no lo hacías desde pequeño. Entonces, el empezar a hacerlo desde temprana edad facilita mucho las cosas, pero así no lo hayas hecho, tenés que empezar a hacerlo, porque lo que no se hable y no se confronte en tu seno familiar será hablado afuera, y créeme que en la gran mayoría será distorsionado afuera, con una visión que no tiene nada que ver con la crianza que vos le has dado a tus hijos, con una visión que no tiene nada que ver con el rumbo que vos le querés dar a tu familia. Entonces es mejor romper barreras, pasar y romper vergüenza para poder confrontar y hablar lo que tiene que ser hablado en casa y que después no sean manipulados tus hijos por la información que hay ahí afuera. A mí me tocó de forma natural, porque convivimos así con mis hijos. Entonces, hay temas difíciles, obviamente, digamos, ¿no? Hubo muchos momentos en los que yo hablé con ellos, y ya cuando todos se fueron, felices todos de la vida, yo me he encerrado a llorar y decir, Dios mío, qué difícil hablar de esto, Señor, ayúdame, porque me cuesta hacerlo solo, porque es difícil. Le doy gracias a Dios porque Él facilita muchas cosas, pero hay otras que siguen siendo complicadas y que las tenemos que enfrentar, pero que a la larga traen beneficios. Entonces es un reto, pero uno necesita, hasta el día de hoy sigo aprendiendo la importancia de hablar. Lo que no hablemos en nuestra casa, lo que no hablemos con nuestros hijos, alguien más se lo va a estar hablando, y de forma manipulada. Y lo van a buscar también. Si no lo reciben en casa, van a buscarlo en otro lado. Todos tenemos esa sed de conocimiento, entonces en algún momento ya van a estar buscando la información, y Dios permita que no lo encuentren en lugares equivocados. ¿Tú estás chocha, estás tranquila con eso? Sí, en esa parte sí. Hay otras que todavía estoy aprendiendo, que estoy entendiendo, y a veces de dura manera, de que se tienen que hablar, se tienen que confrontar cosas, se tienen que romper muchas barreras. Yo no tuve una conversación fluida con mi papá. Siempre que hablamos, ¿no?, con mis hermanos, nos matamos de la risa porque cada uno vivió con diferente padre, digamos, y tuvimos el mismo padre, pero cada uno lo vivió de forma diferente, y a mí me tocó una historia, pero muy aislada de lo que ellos vivieron. Y nunca tuve esa conversación. Es más, yo tenía temor de sentarme al lado de mi padre. Ay, Dios mío, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? O sea, no viví en esa libertad. Y siempre me he esforzado para que mis hijos vivan esa libertad conmigo. Y créeme que a pesar que lo he intentado, he fallado en muchas ocasiones. Sigo fallando y sigo aprendiendo, pero no me da la gana de dejarlo así. Todavía tengo la oportunidad, todavía puedo seguir aprendiendo con ellos, puedo seguir enseñándoles, puedo seguir conectando con ellos y rompiendo muchas barreras que yo no rompí y que me ha encantado poder romperlas con mi papá en su momento, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo con ellos. Entonces, en parte sí, me siento muy agradecida por la forma en que nos tocó vivir, pero todavía hay mucho por aprender. Y tal vez en eso que me mencionas del papá, ¿no?, de la autoridad del papá, ¿qué pasó cuando te embarazaste de tu primer hijo en un año de reinado, y que obviamente todo el mundo estaba con los ojos puestos en ti? Y leí justo una entrevista en que tú decías que sí, que tenías planeado casarte, y también justo ese mismo año, que estoy hablando hace más de 10 años, que también mencionabas que que te interesaba la política y que tal vez podías incursionar ahí. A ver, el tema del matrimonio, nunca me casé, finalmente no me quise casar. ¿Y hay esos planes todavía? Obvio, claro. Ahora con otra madurez, porque en ese tiempo, ¿cuál era la razón de no casarme? No me sentía segura en muchas áreas, pero eso era lo que yo percibía en ese momento.
Y después, como toda buena rebelde, decía, a mí la sociedad no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, que me tengo que casar porque ella está embarazada. Y burra yo, digamos, porque no entendía acerca de los principios en Dios, de esa plenitud, esa paz, más allá de esos momentos de felicidad, de hacer lo que yo quiero hacer, que me genera felicidad en ese momento, pero que me puede destruir todo un futuro. Y no entendía acerca de los planes de Dios, de la bendición de Dios, de qué hermoso que es poder hacer las cosas en el orden de Dios. Porque el orden de Dios te ordena con el hombre, te ordena con muchas situaciones en tu vida. Y yo rechacé eso por falta de conocimiento. No entendía. Me dejaba llevar mucho por mis emociones. E insisto, no es algo que cambiaría en mi vida, porque ahora entiendo muchas cosas de por qué no funcionó en su momento. Le doy gracias a Dios también por el tiempo que estoy viviendo. No ha sido fácil, pero le doy gracias porque se dio de la manera en que se dio. Y en el tema de la política, por otro lado, lo decía porque desde niña igual tenía un crush político con ciertos personajes, pero no era por el personaje en sí, era por la política en sí. Desde niña me paraba en el televisor, yo recuerdo cuando salían los anuncios en las campañas políticas. No voy a decir nombres ya para no generar susceptibilidades, ni que vayan indicando mi tendencia política, por favor, pero me acuerdo que con ciertos personajes en un específico. Personajes acá, sí, de acá, de Bolivia. Y de muy chiquitita, yo solo así embelesada, digamos, miraba las campañas políticas, los discursos. Era la época donde todavía la gente se paraba en el televisor para escuchar el discurso del presidente, y yo amaba escuchar a mi presidente de ese tiempo y lo admiraba y soñaba con en algún momento hacer lo que él había hecho o estar en ese lugar. Y quizás en ese momento hablé de la política porque sí, porque estuvo ahí sembrada en mi corazón, porque sí, en algún lugar, pero creo que todavía tengo muchas cosas todavía por cumplir y por hacer alejado de ese mundo. No lo descarto, pero no es el momento, no es el tiempo. Ahora estoy viviendo una temporada completamente diferente a esos años, pero son cosas que te marcan, ¿no? Desde niña, que quedan ahí esos sueños, que quedan ahí esos planes. Y como te decía en lo anterior, lo mismo que con la actuación, no lo descarto. Creo más bien ahora en orden, que uno puede vivir temporadas. Y las temporadas tienen siempre un cierre. Y que las cosas se van a ir acomodando. Sí, pero uno las tiene que ir gestando para que se acomoden de esa manera. Uno tiene que ser consciente ya de las decisiones que toma. Cada decisión que nosotros tomamos como seres humanos tiene una consecuencia, da un fruto. Y normalmente el fruto es sobreabundante, o sea que no acaba. Entonces, qué peligro con eso. Cuidado que lo que yo esté sembrando ahora con mis decisiones no me vaya a dar un fruto que sea muy agradable en mi futuro. Entonces uno tiene que empezar a ser más consciente, y creo que he empezado a ser consciente de las decisiones, de las etapas que estoy viviendo, de seguir retándome a cortar ciclos y poder pasar al siguiente, de salir de mi zona de confort y pasar a la siguiente etapa para ir cumpliéndolas ya ahora en orden. Y quiero preguntarte esto. Tal vez iba a empezar con esta pregunta, pero la voy a hacer ahora. Y escuchando todo esto que no sabía y que mucha gente tal vez no sabía, estas cosas tuyas. Es fácil ser Desiree Durán. La gente que te ve en las redes, que te sigue, tienes muchísimos seguidores. Y como te lo decía antes, sueña con estar en tus zapatos, tener ropa, salir en la tele, estar así de divina con 4 hijos. Yo tengo 3 y los 15 kilos que he ganado no se me van. Y ser así, ¿no? Mostrar eso. Pero la gente te decía, no conoce, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo estás tú? O sea, yo creo que también llevas una vida muy agitada, ¿no? En las mañanas, en las tardes, con 4 hijos y además ser la cabeza del hogar. Es complicado, es difícil, pero si yo te pregunto a vos, Cindy, si le pregunto a Gabriel, si le pregunto a toda la gente que nos está viendo, ¿es fácil tu vida? Y yo estoy segurísima que no va a haber alguien que diga, ay sí, yo vivo de balde. No es para nadie, porque no es una carrera
de velocidad, sino de resistencia a la vida. Entonces, no es que yo, claro, hago esto y ya, se acabó, ahora me echo en una hamaca y voy a descansar. Se trata de retarnos todos los días, de disfrutar las temporadas, pero también entender de que hay tiempo para todo y que va a venir el tiempo de la dificultad, pero así también va a venir el tiempo del descanso. Llega la temporada y el tiempo del sacrificio, pero también viene el tiempo del disfrute, y tenemos que aprender a lidiar con esas cosas, aprender a asumir de que así va a ser, porque cuando se nos advierten las cosas, lo que dicen, ¿no? En guerra avisadas no hay muertos. Nosotros tenemos un manual de vida. Dios nos enseña cómo son las etapas de la vida. Dice que va a venir el día malo y habla de diferentes etapas en nuestra vida. Entonces nosotros deberíamos más bien prepararnos para cuando llegue esa etapa. Cuando tengamos la etapa de la abundancia, pero cuando tengamos la etapa de la escasez. ¿Cómo me estoy preparando para poder vivir disfrutando y gozando en ambos lados? Entonces, es complicada la vida para todos. Para nadie es fácil. A nadie le han regalado la vida como tal en sus etapas, los logros, las cosas que se tienen que conseguir y alcanzar. Puedes heredar muchas cosas, pero como te decía, los procesos los tiene que vivir cada uno. Pero he aprendido a disfrutar también de esos sacrificios que te ayudan a construir. Ahora, ¿cuál es la clave dentro de nuestra vida? Es que aprendamos a organizarnos de tal manera que viviendo en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo fácil, todo lo que hagamos nos ayude a construir, nos ayude para bien, sea para beneficio no solo nuestro, sino de la gente en nuestro entorno. Que todo los sacrificio que hagamos, igual la vida va a costar, igual va a ser difícil. Ahora depende de nosotros si es difícil para construir algo bueno o para seguir destruyendo. Entonces, los sacrificios que hagamos en nuestra vida, que sea con un plan claro de que yo quiero llegar a esta meta. Yo tengo un propósito claro en mi vida y he decidido que quiero vivirlo equilibrado en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo también. Y créeme que durante años, sí, ustedes podían ver la imagen, pero no era intencional en cuidar mi imagen. Ahora sí soy. Ahora sí te puedo decir, sí soy intencional en cuidar mi imagen físicamente, pero también en cuidar mi espíritu con el Señor y en cuidar mi alma, sanando todas las heridas que puedan haber todavía y esas cosas escondidas que uno guarda desde la infancia. Soy intencional, lo hago a propósito. Cada día los sacrificios que tenga que hacer los hago, pero matándome la risa y gozándome, aunque me cueste y aunque me cueste lágrimas, porque tengo un plan, porque tengo un propósito para eso. Me levanto a las 5 de la mañana para poder irme al gimnasio porque quiero cuidarme, quiero ser intencional en cuidarme. He descartado muchos alimentos que no me hacen bien y eso me costó muchísimo y me costó cambios de humor terribles y me costó un montón de frustración porque yo quería ver cambios de la noche a la mañana y créanme, cuando pasan los años los cambios físicos ya no se dan tan rápido como uno quisiera, pero soy intencional en todas esas cosas. Sí cuesta. No tenemos nada regalado. El Señor nos ha entregado diferentes territorios, nos ha entregado diferente autoridad, nos ha entregado diferentes dones y talentos, pero uno tiene que empezar a trabajar esa tierra que se ha entregado. Entonces, y eso en equilibrio, en todo lo que nosotros somos para poder crecer de forma integral. Entonces, he vivido momentos muy difíciles, sigo peleando, sigo viviendo momentos de mucha dificultad, que en su momento también, igual en alguna otra conversación contaremos cuando pasen los años y te puedo decir, mira Cindy, cuando estábamos sentadas en ese sillón, yo estaba pasando esto, pero lo hago con mucho gusto, gozándome en Dios de que todo tiene un propósito para bien. Y la vida de nadie es fácil, solo depende de qué actitud nosotros le pongamos, cómo trabajamos para que eso difícil se convierta en algo que construya nuestra vida. Qué lindo decir, qué lindo escucharte así. Te bautizaste como sí, cristiana sí, justo cuando estabas embarazada de tu último hijo. De mi último hijo. Que ese fue otro proceso muy difícil. Yo durante muchos meses, te iba a decir años, pero los embarazos no duran tanto. Durante muchos meses del embarazo pensaba en abortar y por la situación crítica en la que me encontraba, por consecuencias de decisiones que yo había tomado erradas en ese momento y
fue así. Lo que el Señor hizo con mi vida fue un rescate de allá de lo profundo, de los cabellos me sacó y transformó todo lo que había en mi vida. Entonces, justo yo tenía como 6 meses de embarazo. Imagínate, yo seguía pensando que iba a abortar y no me animaba a hacerlo. Y en ese tiempo es cuando el Señor me da una oportunidad de vida y decido, ok, voy a tener a mi bebé, voy a cambiar la vida que he estado teniendo, voy a dejar de insistir de hacer las cosas a mi manera, porque intenté de todas las formas, con mi actitud, con mi rebeldía, con mis esfuerzos, con mis sacrificios, y ninguna de esas funcionó. Ni con fama, ni sin fama, ni con plata y sin plata, ninguna de esas funciona. No te sostienen en el tiempo. En algún momento alguna de esas cosas se acaban, porque todo lo que vemos en el mundo es vano. O sea, tiene un límite, se va deteriorando, se va acabando, las personas decepcionan y no quiere decir que nos vamos a morir por eso, pero si nuestra seguridad está en eso que se acaba, obviamente vamos a vivir en un torbellino de vida. Entonces, en ese tiempo decidí darle la oportunidad al Señor, darle mi voto de confianza y decir, ok, Señor, aquí estoy. Ya intenté de 1000 maneras y no me ha funcionado y mírame dónde estoy. Estoy con la vida completamente destruida a pesar de lo que se pueda ver en pantalla. Lo que llevo adentro lleva mucho peso, mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas muy malas decisiones. Entonces, en ese día, ese mismo día que tomé la decisión de bautizarme, tomé la decisión de hacer las cosas en serio con Dios y delegarle todas las decisiones a Él y no tomar más yo decisiones porque a mí me dio la gana o porque lo sentí así. Aprendí a dejar de vivir de las emociones. Por eso para mí es muy importante conocer al Dios en el que creo, conocer lo que dice de mí, porque incluso llegó un momento muy crítico, aún entregando mi vida a Dios, bautizándome, donde no encontraba un lugar de pertenencia. Y todos buscamos pertenecer a algo. Claro. Y recuerdo muy bien de que fue un momento muy crítico también cuando la gente afuera decía, ¿esta chica es cristiana o esta mujer cristiana? Y por favor, si la conocemos. Y dentro de gente de la iglesia que decía, esta chica es cristiana, ¿y por qué pues sigue en ese mundo? ¿Por qué sigue en ese medio? ¿Por qué sigue en esas redes? Entonces no pertenecía ni a un lado ni al otro. Y te puedo asegurar que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque fue lo que me obligó a ir a mi intimidad con mi Padre, con Dios, y decirle, estos dicen esto de mí y estos otros dicen esto otro, pero yo solo me voy a quedar con lo que vos me digas, porque el único que me rescató de ese momento de muerte en el que yo estaba ha sido vos. No fueron ni estos ni ellos, fuiste vos. ¿Qué decís vos que soy yo? Y con eso yo me voy a quedar. Y fue lo mejor que me puede pasar, porque empecé a descubrir todo lo que Dios nos ha regalado a través de su palabra, de cómo Él nos ve, a diferencia de cómo nosotros los hombres vemos, de cómo Él nos ama y de la identidad que nos ha dado, del valor que nos ha dado, que no tiene que ver con nada de lo que vemos en este mundo, sino que tiene que ver justamente con aquello que no vemos, pero que tiene mayor valor. Esa identidad que viene de Él, que hemos sido creados por Él para un propósito de bien, y que solo nuestro Creador puede saber justamente esas cosas y solo Él nos puede hablar de esas cosas. Necesitamos entrar en esa relación de intimidad para poder descubrir cómo somos vistos por el que es más grande que todo lo que vemos. Entonces aprendí a vivir así, entregándole esa parte, en ese momento, perdón, de mi vida, absolutamente todo, y decidir creer solo lo que Dios dice de mí. Entonces me ha ayudado a caminar tan liviana, despojándome de lo que dicen aquí, de lo que dicen allá, no importa. Despojándome de las circunstancias, difícil, no importa. El que nunca ha perdido una sola batalla es el que se encarga de acompañarme, de cuidarme y de ir delante de mí. ¿De qué tengo que tener temor? Entonces, aprender a vivir así también es un reto, porque en algún momento sos un loco, sos un fanático, en algún momento recibís el rechazo, en algún momento sos un intolerante, en algún momento hay algo que tienen que decir de vos. No importa, porque
ni esos dichos, ni esas frases, ni esas expresiones me sostienen en la vida. Lo único que me ha sostenido y que me permite vivir en paz es lo que Dios dice. Entonces, desde ese momento en que decidí no abortar a Cristian, hasta ahora que Cristian tiene 9 años, ha sido la mejor decisión que he podido llevar en mi vida, porque es lo que me ha ayudado a ordenarme, a sostenerme y a seguir avanzando, a pesar de lo que pasa a mi alrededor. No han sido momentos fáciles. Yo creía erróneamente, porque yo conocía a un Dios de la religión. No me enseñaron a conocer a un Dios de relación. Me enseñaron a conocer al Dios que juzga, al Dios que te dice no todo el tiempo, al Dios que te castiga. Y eso no está bien. Pero tampoco está bien el Dios que todo te da, que en todo te ama, que en todo te bendice. No, porque no puedes enamorarte de un Dios que todo el tiempo te está castigando. Pero no te puedes sostener y permanecer en un Dios que supuestamente te tiene que dar todo el tiempo. Y cuando no te dé, te vas a enojar y te vas a apartar. No es sostenible, obvio. Ellos van a tener que tomar sus decisiones. Claro. Siempre se los digo. Pero yo voy a pelear hasta lo último para que ellos entiendan el plan de vida con Dios, el propósito que Dios tiene en su vida, por qué están en este mundo, enseñarles la palabra, por qué es tan necesario el poder vivir en esa relación. Yo voy a insistir, y yo siempre se los he dicho, voy a ser piedra de tropiezo para su pecado, para decisiones alejadas de Dios, siempre, porque va a llegar un momento en que ellos van a tener que decidir, y espero yo el día que me encuentre delante del Señor poder decirle: Señor, yo les enseñé, yo les inculqué, yo hablé siempre de tus promesas, de tu verdad, y eso fue lo que le enseñé a mis hijos, a vivir de esa manera. Quiero sentirme libre delante del Señor, pero sobre todo quiero ver a mis hijos viviendo esa vida plena con Dios. Siempre les he hablado de todos los errores que yo cometí, de la vida que yo viví, he tratado de contarles todas las anécdotas habidas y por haber. Hemos revisado redes de todo lo que la gente dice acerca de mí. Les he contado por qué, les he contado cada situación y he tratado de hablarles de que muchas de esas cosas, que pueden ser, algunas son ciertas, otras no, pero muchas de esas situaciones fueron porque yo no conocí de esa relación que podía tener con Dios para que pueda ser guiada y tomar decisiones en el orden de Dios, no en el orden de la gente. Entonces he insistido y sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo hasta que la fuerza me dé, hasta que el Señor me lo permita, de que ellos puedan conocer a Dios, de que ellos puedan vivir una relación con Dios, para que no vivan tampoco una vida de religión y no vivan una vida alejada de Dios, sin ningún temor de Dios y sin conocer las promesas que Dios tiene para ellos, porque tiene tantas promesas y uno se las va perdiendo en la vida justamente por no acercarse a tener esa relación. Y me imagino que Cristian es muy especial. ¿Sabes qué? Yo digo con mucho respeto, ha sido como el sarcasmo de Dios, porque cuando yo estaba atravesando las situaciones tan complicadas que se dieron en torno a mi embarazo, yo solo veía muerte en todo. Por eso mi solución era la muerte. Y te decía, hay una ley en esta vida que no podemos rechazar, negar ni obviar, y es la de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos se va a cosechar. Y si nosotros sembramos muerte, no podemos esperar cosechar vida. Por eso después nos preguntamos, ¿por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué la frustración? Si yo siembro muerte y decido muerte en este mundo, yo voy a tener frutos de la muerte. Pero yo creía de que no, que yo estaba trayendo una solución. Acababa el problema y cambiaba de vida y nadie iba a saber nada. Entonces, cuando yo miraba así todo mi alrededor y todas las situaciones de mi vida, todas las áreas de mi vida, si en el trabajo voy a estar acabada, mi vida pública, la sociedad, lo que la prensa va a hablar, o sea, 1000 cosas. En la sociedad, peor, en mi familia, ¿qué le voy a decir a mi familia? Mi familia no sabía nada. Entonces, por todas partes, según yo, estaba perdiendo. Y cuando nace Cristian, no fueron etapas fáciles, sí fue un proceso muy difícil, porque tocó renunciar a todo y decidir caminar conforme a lo que le agradaba a Dios.
Y eso es una vida de renuncia para poder recibir las cosas bonitas que tiene Él, que no añaden dolor, sino que traen esa paz que tanto buscamos. Y ya cuando empezamos a ver lo que sucedía en torno a Cristian, ha sido y sigue siendo increíble poder ver cómo Cristian es una bofetada al diablo y a la muerte, porque él disfruta la vida como nadie. Él hace fiesta y celebra por todo, por nada, por lo insignificante, por lo grande. Es un niño que vive celebrando la vida, pero sí celebra todo, desde que se levanta, en la forma en que se levanta, cómo celebra las amistades, cómo celebra la familia. Él discursea en todos los cumpleaños y hace llorar a todo el mundo porque él pide micrófono. Nosotros acostumbramos mucho siempre en las celebraciones de nuestros hijos hablarle a nuestros hijos y en delante de la familia, agradecer a la familia, pero decirles, honrar a nuestros hijos. Mi amor, sos muy importante, quiero decirle a todos que sepan de que sos valientes, reforzar eso en su identidad. Y todos los planes de Dios se van a cumplir en tu vida y hacer declaraciones en Dios para ellos. Entonces, siempre que hacemos eso, Cristian, al terminar todo, él pide la palabra. Entonces, y él habla y felicita a sus primos o a la abuela o a nosotros y a todos nos hace llorar porque él ama, él disfruta de la vida, es un regalo muy especial. Entonces, un niño que contagia alegría. Sí, cada que yo lo veo que está saltando y que está celebrando y que está cantando, yo digo, gracias Señor, porque para mí es la mayor muestra de cómo vos transformás la muerte en vida, cómo todo lo transformás para bien y lo vivo todos los días con Él. Es esa muestra y ese regalo que Dios me ha dado de sentir de que el Señor a través de Él me dice, aquí estoy y esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo puedo hacer si me permitís hacerlo. Entonces, no hay mayor regalo y siempre trato de recordárselo a Cristian. Y le digo, ¿sabes cómo llegaste a mi vida? En algún momento le contaré toda, porque él ha escuchado parte de mi testimonio de vida, ¿no? Pero todavía no he escuchado toda la historia. Pero trato de reforzarle y siempre le digo, Dios vio de que yo era feliz, sí, con tus hermanitos, pero decía, algo falta. ¿Cómo la puedo hacer más feliz? A decir, ya sé, le voy a mandar a un cristiano. Y te mandó. Y no se equivocó, porque Dios no se equivoca. Literalmente una bendición. Es un regalo para todos, pero sí, para las personas que lo conocen, en los lugares donde vamos, las veces que viajamos, que vamos de vacaciones, mis hijos me dicen, Cristian tiene un imán, porque la gente pasa, podemos estar en un mall, podemos estar en un parque, podemos estar en un súper, podemos estar en la calle, y la gente siempre pasa y le agarra la cabeza y lo saluda, o le sonríe, o le quiere regalar algo, o sea, tiene esa gracia de parte de Dios que contagia vida. Qué lindo y debe ser el más mimado por todos. Sí, ahorita sí está aprovechando de eso, trato de mantener ese equilibrio de decir no tenemos las mamis hijos adulados o hijos preferidos, pero sí hay etapas en las que se necesita mayor atención y Cristian la está gozando toda. Claro, cuando hay hermanos mayores también ahí son los que más miman. Sí, yo igual sí, con mi pequeño. Y como te contaba, yo decía, no, por favor, todavía no. Yo quería tener mi tercer hijo después de los 30. Okay. Pero llegó y creo que llegó en un momento en que igual tenía que ser así. Y ahora es el amor de nuestras vidas. Increíble, ¿no? Sí. Como todo temor es apagado, como toda mentira de... Y es también lo que te transmite paz, ¿no? Solo abrazarlos. Sí. Y estar con ellos es... Chao, apagar todo y tener esa paz que te transmite. Es hermoso, un regalo de Dios eso, ¿no? Sí. Les diré, nosotros, como te adelantaba, igual en un principio hemos lanzado a nuestros lectores, a nuestros usuarios que nos siguen en redes sociales, hemos anunciado una entrevista contigo, pero resulta que es nuestro primer episodio de podcast. Y te han enviado algunas preguntitas que ellos quieren hacerte, así que hemos escogido unas 10 preguntas, pero vamos a seleccionar 3 para que puedas leerlas y puedas responderles a lo que ellos quieren saber. Muchas gracias, Gabriel. Así que acá está. Ahí va. ¿La lees vos? ¿La leo yo? Tú las lees y las respondes. Aquí les voy.
Claro, cuando puede abrir el bol. Esos momentos de tensión. Ya, aquí estoy. Creo. Es cierto que en los certámenes de belleza existen juegos sucios entre las participantes. ¿Te ha tocado? He escuchado, es como que no me consta, me constaron. Nunca, no recuerdo haberlo experimentado. Eso de que se roban vestidos, de que se fregan cierres, solo lo he escuchado. No me tocó vivirlo, ¿no? Obviamente hay rivalidades, pero yo me acuerdo que en Miss Universo yo tenía una división de equipos. Miss Colombia tenía un grupo de chicas, de amigas, con las que siempre estaban, y nunca nosotros nos cruzamos, ni nos saludamos, ni nada. Y a pesar de ser latina, hasta por orden del abecedario estamos medias juntas, ¿no es cierto? Pero yo pensé que eran latinas y... Nunca, nunca. Y obviamente conmigo era el resto, ¿no? Y teníamos así como los grupos inconscientemente, porque nunca hubo un roce, nunca nada. Después, el primer concurso al que fui sí fue muy gracioso, porque yo fui a Malasia, yo tenía 15 años cuando fui a Malasia a representar a Bolivia, y quedé finalista, gané premios, mi personalidad, mi simpatía, me vine con regalos, viví la vida. El concurso duró un mes y yo me quedé mes y medio, o sea, me querían matar aquí en mi casa, pero yo me enamoré de todos allá y la organizadora se enamoró de mí y me tenía como una hija. Yo volví al país porque me enfermé allá y ya la malaya me decía, oh, baby, ya es momento de volver a casa. Y yo en la clínica. En ese concurso yo recuerdo de que tuve roces porque había un tema de amor-odio conmigo, porque yo era muy chiquitita, no era preparada para Miss. Yo lo hacía todo por inercia, porque me gustaba, porque disfrutaba, porque soñaba, porque yo me preparé en mi intimidad en mi casa. Yo auténtica. No sabía. Sí, y siempre practiqué en mi casa, no para eso. Entonces, según yo, esa fue mi escuela. Y a ellas les provocaba, o sea, me decían, no tenemos nada en contra tuya, pero nosotros hemos estudiado para esto, nos hemos preparado, y no puede ser que te pongan en esos lugares. Y o sea, yo me mataba de la risa, y recuerdo que con República Checa, con la Miss Brasil tuvimos un problema. Siempre me ha gustado ser la justiciera ya de la vida. Y recuerdo de que había roces entre la brasilera y la de República Checa. Que la República Checa quería, o sea, imponerse porque tenía plata, porque mil cosas ya, porque además era modelo en su país y conocida. Y la brasilera era súper humilde, súper buena gente, y no sé por qué razón habían tenido un roce. Entonces yo me puse de su defensora. Y en los ensayos le decía que se acerque, que se acerque. Y trataba de provocarla hasta que un día se acercó. Y vino, ¿querés pelear? Vamos. No. Y yo, ¿vos creés que yo tengo problemas con vos? Vos te estás alucinando. O sea, trataba de dejarme las aguas porque la organizadora me decía, Desiree, no te podés pelear con la concursante. Pero después de ver de que se roben cosas, yo no lo viví, yo solo lo escuché. No sé, pues es una competencia y me imagino que en algún momento debería haber ese tipo de cosas, pero en general yo la pasé muy bien, yo disfruté muchísimo los concursos. Qué lindo. Dos más. Ok. ¿Qué piensas de las mujeres y hombres que no quieren tener hijos? ¿Y por qué tendría yo que pensar algo en su vida? Pues no sé, creo que uno tiene que tener mucho cuidado con los juicios que emite acerca de situaciones que no está viviendo. Dios nos mandó a juzgar la palabra y no a los hombres, no a las personas. Entonces, cada uno, Dios mismo te ha entregado libre albedrío para que puedas tomar decisiones. Procuremos de que todas nuestras decisiones sean en Dios, en esa libertad que nos ha dado. Entonces, creo que en este tipo de situaciones, por ejemplo, no podemos hacernos jueces de nadie, porque de la misma manera en que nosotros juzgamos a las personas, nosotros vamos a ser juzgados de parte de Dios. Entonces, no sabemos el contexto detrás de las decisiones. Esta decisión no pone en juego la vida de nadie, no pone en juego
la seguridad de nadie, es una decisión muy personal. Entonces, creo que, como te decía, uno tiene que aprender acerca del valor y el respeto que merece la vida de un ser humano. Entonces, no creo que me toque a mí juzgar o hablar acerca de decisiones muy personales. A nadie. No. A nadie. Cada uno decide. Y creo que está perfecto que quieran o no tener hijos. Uno no sabe el contexto, ¿no? Ok, aquí va la siguiente. La última. ¿Es difícil ser madre y ser exitosa en la profesión que elijas? En honor a la verdad, es re fregado y es re complicado, es difícil. Pero les vuelvo a repetir lo que hablábamos hace un momento. La vida ya de por sí te va a enfrentar a momentos muy difíciles. Entonces vos decidís si los vivís como parte de la oleada, porque te tocó vivirlo, igual vas a sufrir, igual vas a tener que enfrentarte a esas situaciones, o lo haces de forma consciente, tomando decisiones que sabes que van a requerir de sacrificio, que va a haber temporadas donde vas a tener que zapatear y pelearla, pero que también va a haber la temporada en que disfrutes de todo ese sacrificio que sembraste. Es complicado, pero ¿qué nos enseña? Nos enseña a ser organizados, nos enseña a ser ordenados y nos enseña a tener prioridades en la vida. Si yo ordeno mi día con prioridades, primero Dios, y Dios se encarga de redimir el resto, y de ahí empezar a poner, ok, esto es lo que yo voy a hacer, esto me va a ayudar a construir esto a corto plazo, esto es lo que hago día a día y esto es lo que voy a hacer a largo plazo. Eso requiere sacrificio y tenemos que poner y entender las prioridades, que la primera autoridad o responsabilidad que se nos ha delegado es justamente nuestro entorno familiar, nuestros hijos. Así es. Luego empezar a construir el resto. ¿Requiere sacrificio? Sí. Menos horas de sueño, menos tiempo de descanso, de ocio, sí, pero eso te permite que más adelante, con esa vida plena, vos puedas disfrutar de esos momentos de ocio y de descanso. ¿Y qué es para ti que cuando tú estás bien, las personas que están a tu alrededor están también mejor? Así es. Yo quiero hacerte la última pregunta. Hablamos de los no negociables y tú nos decías que está en tus planes, tal vez casarte, quién sabe, tal vez ni tú, pero hay unos no negociables en pareja que tú tienes, los no negociables para tu pareja. Claro, a ver, de que sí está en mis planes casarme, ahora sí y de forma consciente. Sí, sí lo quiero hacer, nunca me he negado a eso, simplemente que vivía en la ignorancia de lo que yo creía por mis emociones o por mi rebeldía. Sé que es un regalo del Señor. La familia es instituida por Dios, el matrimonio, esa decisión tan importante delante del Señor, es hermoso. Entonces, sí, está en mis planes. Ahora, los no negociables primero, yo entiendo así conforme a lo que dice la palabra. El hombre se convierte en una cobertura de protección para la mujer. Es una cobertura, no porque seamos débiles ni todas estas cosas que se han distorsionado en esta época, sino porque qué lindo que es tener un compañero en quien descansar. Sí. Qué lindo es poder compartir las alegrías, las tristezas y tener un hombro donde llorar y donde poder descansar. Y no ser, exactamente, es hermoso. Y no por creernos menos o más, vamos a renunciar a ese regalo. Entonces, yo entiendo el orden que nos da Dios y la autoridad que nos ha delegado a Dios para la mujer ser esa ayuda idónea que en su original significa ser un salvavidas para el hombre en circunstancias donde realmente lo necesita, y que el hombre sea esa cobertura para la mujer. Eso quiere decir que lo que esta cobertura me dé se va a transmitir y se va a traspasar a mi familia y también a mí. Por lo tanto, yo quiero que ese hombre ame a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, porque es lo que yo quiero recibir en mi casa, porque es lo que yo quiero caminar. No quiero vivir enseñándole a alguien por qué no hacemos, por qué si esto, por qué... No. Quiero que nos ayudemos a avanzar y a ser cada día más agradables a Dios y construir las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Para mí ese es el principal y esa innegociable que tengo en mi vida, de que el hombre que me acompañe tiene que ser un hombre de Dios, tiene que ser un hombre que ame a Dios, tiene que ser un hombre que crea en Dios y que le crea lo que puede hacer Dios en su vida. Y luego lo demás se ordena, se va acomodando. El Señor ordena el resto.
Eso sí no, eso no se puede ordenar. A la larga, cada quien no se puede servir a dos señores. Entonces, a la larga, cuando se tiene una relación de esa manera, una casa dividida no se puede sostener. Cuando hay doble criterio en una casa, esto se derrumba fácilmente. Qué lindo. Muchísimas gracias, Desiree. Así vamos a cerrar este episodio, este primer episodio de nuestro podcast Hablemos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, sí. Estamos felices de tenerte, de que seas parte también de los tiempos. Estamos muy cómodos acá en el Hotel Radisson, donde estamos grabando este podcast. Y bueno, quiero que por favor te dirijas a nuestros lectores, a nuestros seguidores, y que les digas algo que te salga del corazón. Gracias, Cindy. Gracias. De verdad que me siento muy privilegiada, muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para poder lanzar el podcast. Amo lo que ustedes están haciendo, esa fusión que le están dando entre los medios tradicionales y toda la novedad. Sé que ninguno anula a otro, sino que ahora es necesario ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo, que todos son un complemento, y por eso me alegra muchísimo que lo estén haciendo para poder respaldar y reforzar toda la información que ustedes hacen en el papel, que también se transmite a lo digital. El complemento sé que los va a fortalecer muchísimo, porque es la tendencia de ahora, pero hacerlo sabiamente es el reto, y ustedes lo están haciendo muy bien. Así que gracias por tomarme en cuenta para poder hacerles un privilegio, y a todos sus lectores y a todos los seguidores y a todos los que están viendo este podcast o escuchándolos. Simplemente darles las gracias por prestarnos sus oídos, por regalarnos de su tiempo. Es muy valioso eso, y espero de que pueda ser algo que les ayude a construir, que sea de bendición para sus vidas, que los ayude para poder quizás sacar temas de conversación en casa, de poder reflexionar acerca de diferentes situaciones en nuestra vida. Ojalá que sea eso. Ojalá que haya sido responsable con todo lo que he transmitido, con lo que he dicho en cada una de mis intervenciones, y que sea para bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Soy Cindy Solís y nos vemos en nuestro próximo episodio de Hablemos.